SQL Server Reporting Service, sección 17, estudio de las funcionalidades de los parámetros. Los parámetros son variables que permiten llevar a cabo distintos procesos en un informe. Entre las funciones más importantes están la de restringir o administrar la visualización de los datos en un informe, o también la de relacionar uno o más informes complementarios a través de estas variables. Los parámetros pueden ser creados de diversas maneras. En particular, existen tres formas de utilizar los parámetros y de crearlos. La primera es en forma directa a través de las consultas o de los datasets. Habíamos mencionado que un dataset es una consulta que se aplica a un origen de datos definido en los data source. Nosotros podemos crear parámetros directamente en este nivel, en la consulta, a través del código que está siendo generado. Por ejemplo, en esta consulta que hemos trabajado de órdenes de venta, donde se han seleccionado estos campos que se muestran, podemos agregarle una función de restricción al campo fecha de la orden con la función between, y conjuntamente con dos variables, una variable que es la fecha de inicio y la otra variable que es la fecha de fin. De esta manera nosotros podemos ver en la codificación cómo estas dos variables se han incorporado a la query. Podemos ejecutarla. Al ejecutarla, el sistema nos va a solicitar que ingresemos esos parámetros para que pueda establecer el filtro de los registros. Una vez hecho esto, el sistema realiza el filtro y los muestra. Confirmando la incorporación de esos parámetros en la query, podemos ver en la sección de parámetros cómo estos han sido creados. Nos vamos a ver aquí. Cuando leemos confirmar a query, el sistema lo que hace es crear en el directorio de parámetros esas dos variables que están a disposición ahora del informe, y en particular del área de datos que va a ser utilizada en el informe. Si vamos a ver propiedades nuevamente del área de datos y vamos a la sección de parámetros, podemos ver que para esta área de datos se han creado estos dos parámetros, start date, end date, que están asociados a estas dos variables. Confirmamos. Para ver cómo funcionan los parámetros, vamos a utilizar el componente o el objeto de metadatas tabla, y vamos a través de esta metadata mostrar los campos orden de venta, fecha de la orden e importe de la orden. Vamos a formatear citándonos en el campo de fecha de la orden y yendo al menú de propiedades del cuadro de texto. Vamos a formatear el campo fecha de la orden. En la sección número le indicamos que este es un campo de tipo fecha y le escogemos el formato. Igualmente nos situamos en el campo importe y hacemos lo propio. En el menú propiedades del cuadro de texto seleccionamos número y le asignamos el formato numérico, especificando la moneda de esa manera. Nosotros podemos visualizar los datos del área de datos del dataset y veremos que en este momento el sistema nos va a solicitar los parámetros que han sido incorporados a la query o al área de dataset. Tenemos que indicarle el rango de fecha inicial, el rango de fecha final. El sistema se selecciona los registros y los muestra.
Los parámetros pueden ser editados y establecer distintas características o configuraciones a estos. En el menú secundario, Propiedades, podemos ver distintas características generales, valores disponibles, valores por default o parámetros o configuraciones avanzadas. El nombre de la variable se puede especificar, igualmente el texto que va a ser visualizado para pedir el ingreso de la variable. Por ejemplo, ingrese fecha inicial. Se puede especificar el tipo de datos del parámetro. Se puede indicar en la sección de default que este parámetro va a tener un valor específico. Especificando el valor, accionamos el botón agregar y damos un valor para el parámetro. Luego de modificar las propiedades de los parámetros, podemos ejecutar el reporte. Vamos a ver de que estos ahora vienen acompañados de un icono gráfico que nos permite seleccionar con mayor versatilidad los rangos de fecha. El reporte es ejecutado tomando en consideración los rangos de fecha inicial y final. Los registros son seleccionados y son mostrados. La segunda forma de crear un parámetro es hacerlo directamente en el directorio de parámetros dentro de los componentes del informe o el área de report data. Nosotros podemos ir al directorio de parámetros, en el menú secundario, seleccionar agregar parámetros. Por ejemplo, vamos a crear un parámetro para controlar el día de la semana en que se ha llevado la venta. Especificamos aquí el nombre de la variable, el nombre del parámetro, perdón. Después el texto que va a acompañar el ingreso del parámetro. El tipo de formato que va a tener este parámetro. Valor, vamos a la sección valor por default, especificamos un valor por default para este parámetro. En este caso va a ser Friday. Y listo, tenemos un parámetro creado que controla el día de la semana. Vamos a tratar de relacionarlo con nuestra área de datos, que está siendo utilizada para la creación y visualización del informe. Si nosotros vamos a las propiedades de la consulta y vemos la codificación, podemos hacer de que en la configuración de nuestra consulta podemos incorporar un nuevo campo. Este nuevo campo va a reflejar el día de la semana de la venta realizada. Para esto vamos a utilizar la función DateName, que trabaja con la función WithDate. Ambas lo que me dan es el nombre del día de la semana del campo fecha de la orden. De esta manera, yo así tengo este nuevo campo creado en mi query, aquí en la parte inferior. Ese nuevo campo le voy a dar un nombre que va a ser día. Lo tenemos ya incorporado en la query. Podemos ejecutar la query indicando la fecha inicial, la fecha final. El sistema lo que me muestra es ahora el nuevo campo, que refleja el día de la semana en que se ha efectuado la venta. Puedo confirmar la query ahora y puedo ver cómo a partir de ahora el área de datasets, el área de datos, incorpora el nuevo campo día. Ya creado el nuevo campo y teniendo también creado
el parámetro día de la semana, debo relacionar ambas para que este parámetro controle al campo día y administre los registros que van a ser visualizados en el informe. Para hacer esto, voy a la tabla que forma parte de mi informe, es decir, al componente de metadata table que está aquí en mi informe, que es parte de mi diseño, y en el menú secundario, situándome en alguna de las barras circundantes de la tabla, en el menú secundario selecciono propiedades de la tabla. Voy a la sección filtros y agrego un nuevo filtro para esa tabla, indicándole que a partir de ahora debo controlar el campo día que está siendo visualizado en la tabla a partir del dataset que trabaja con esta tabla. Ese campo va a ser igual al valor, en este caso le voy a decir que es al valor del parámetro día de la semana que he creado. De esta manera tengo que mencionar que el día de la semana, como se ha especificado, tiene un valor por default que en este caso es viernes, Friday. Pues al haber ya relacionado a través de ese filtro en la tabla de visualización, cuando ejecuto el informe, puedo ver que el sistema ya está controlando la variable día de la semana, o día de la semana sí, en que se ha llevado a cabo la venta. Yo esto lo puedo modificar para tener nuevos registros filtrados en base a el nuevo día que está siendo ingresado. De esta manera estamos viendo cómo directamente se puede crear un parámetro y asociarlo a un área de datos para visualizarlo en el informe. Bien, vamos a ver ahora cómo utilizamos un parámetro asociado a una lista de consultas. Los parámetros pueden ser ingresados directamente a través de la interfaz que ofrece la plataforma, pero también es posible que un parámetro pueda ser ingresado a través de una lista de consultas que es mostrada a través de las interfaces del sistema. Veamos cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es editar el área de datos del informe, es decir, el área de órdenes de ventas. Vamos a incorporar a la consulta que hemos hecho el campo Salesperson ID. Y posteriormente vamos a controlar este campo con una variable, la variable vendedor. Vamos a observar que a nivel de la query se ha agregado en la query el control del campo con el parámetro vendedor. A partir de ahora, las consultas van a solicitar la fecha de inicio del reporte, la fecha de fin y el código del vendedor. Y lo voy a mostrar. Confirmamos y vemos que en el área, en el directorio de parámetros, se ha agregado el parámetro vendedor. Nosotros podemos ver en el sistema que en la modificación de la query se ha creado el parámetro vendedor. Vamos a asociar una query a este parámetro. Para eso vamos a crear una nueva query. Esta nueva query va a llamarse vendedores y va a tomar un origen de datos incrustado que va a ser el Adventure Wars 2008 R2 Data Source. Esta query va a ser codificada de la siguiente manera. Si vemos la query, nosotros estamos utilizando las tablas Salesperson o vendedor, la tabla Employee o empleado y la tabla Person o maestro de datos del empleado para relacionarlas y obtener
tres campos: el código del vendedor, el Business Entity y ID, el nombre y el apellido. Al consultar la query podemos ver en la parte inferior el resultado de la consulta. Tenemos el código del vendedor, el apellido y el nombre. Confirmamos la query y ahora vamos a la misma query, vamos a crearle un nuevo campo. Para eso vamos a la sección Field y vamos a agregar un nuevo campo calculado. Este nombre de campo se va a tomar como nombre name. El campo nombre o name a crear está conformado por la concatenación de los campos last name y first name. ¿Cómo se ve? Configurado la nueva área de datos. Esta va a mostrar los cuatro campos que han sido creados: código del vendedor, apellido, nombre y el campo calculado name, que es la concatenación del apellido y el nombre. Ahora tenemos que asociar el vendedor a esta nueva consulta. Vamos al parámetro vendedor, a las propiedades, modificamos algunos datos generales como el texto. Vamos a la sección valores disponibles. Aquí en esta sección indicamos al sistema que vamos a obtener los valores a partir de una consulta. Esa consulta tiene que ser la de vendedores que hemos creado hace un momento, que muestra el código del vendedor y que en la etiqueta muestra el nombre del vendedor. Ahora podemos ir al reporte y visualizarlo, ingresando la fecha de inicio, la fecha de fin del reporte, el día y el vendedor que seleccionamos para visualizar las operaciones de ventas. Podemos hacer lo mismo ahora con el campo día de la semana, con el parámetro día de la semana. A este parámetro vamos a asociarlo igual una consulta, una tabla de consulta, para poder seleccionar de una lista de valores el parámetro con el que vamos a trabajar. Vamos al área de dataset y creamos un nuevo dataset. Vamos a usar un data source incrustado en el reporte, que va a ser el de Adventure World 2008 R2. La consulta que se va a crear va a ser esta. Esta consulta lo que hace es, a partir de la tabla de la cabecera de la orden de venta, nosotros vamos a aplicarle al campo order date las funciones date weekday y date name weekday para obtener el día de la semana de la venta y el nombre del día de la semana de la venta. La query queda descrita abajo. Los registros se van a ordenar en forma ascendente a partir del día de la semana. Nosotros podemos ver el resultado de la query de esta manera. Le damos OK, y ahora asociamos nuevamente el parámetro día de la semana a través de las interfaces de propiedades del parámetro. Que decía, asociamos a este parámetro, a esta variable, pues en la sección valores disponibles, la consulta que acabamos de crear, día de la semana query, con en la etiqueta el valor del campo, el nombre del día y la etiqueta del campo igual al nombre del día. En default podemos especificar valores por default de acuerdo a nuestras necesidades. En general podríamos indicarle al sistema que vamos a permitir valores múltiples para este campo o para este parámetro. Así, por ejemplo, podemos ingresarle como valores por default viernes y lunes. Hecho esto, nosotros vamos al área de diseño, en propiedades de la tabla,
Situándonos en el borde de la estructura del metadata de tabla, seleccionamos las propiedades de la tabla y vamos a filtros e indicamos al sistema aquí. Ahora los campos que van a ser mostrados deben ser aquellos en que el día sea o esté entre los parámetros que van a ser cargados a través del campo día de la semana. Hecho esto, puedo ver el reporte. El sistema me pide la fecha inicial, la fecha final, los días. Yo puedo seleccionar todos o puedo seleccionar algunos, y después el vendedor. Hecho esto, visualizamos los datos. Podemos cambiar y jugar con los distintos parámetros de esta manera.